Nos convoca la fiesta de Pentecostés. Y en este marco vamos a meditar un tema titulado El Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo en la iglesia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la presencia maternal de María Santísima esté con cada uno de ustedes. Que así sea. Estimados hermanos y hermanas, Jesucristo es la promesa del Padre. El Padre nos promete la presencia del primer Paráclito, Jesucristo, el abogado, el Salvador, el Mesías. Y tenemos como referencia al profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesús es la promesa del Padre. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Jesucristo es la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo es la promesa de Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro Paráclito que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos envía al otro Paráclito. ¿Quién es el primer Paráclito? Jesús. ¿Quién es el otro Paráclito? El Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. El Espíritu Santo, hermanos, es el aliento de vida. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. Esto lo podemos comprobar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. El Espíritu Santo es el aliento de vida. Escuche lo que dice la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el aliento de Dios. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un poquito del aliento de Dios. El Espíritu Santo es la vida misma de Dios en nosotros. Por eso, cuando una persona empieza a incursionar en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, cuando el Espíritu empieza a escuchar cantos hacia el Espíritu Santo, el Espíritu que habita en nosotros, que es una porción del aliento de Dios, se anima, se alegra, se le hace conocido, se le hace muy familiar este sentir del Espíritu Santo en nuestra vida. Job, en el capítulo número 33, versículo 4, en el libro de Job, capítulo número 33, versículo 4, nos corrobora esto que estoy diciendo. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y sopló del Omnipotente. Me dio vida. Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el aliento de Dios en medio de nosotros. Estimados hermanos, deseo que pongan atención a esta parte que es importante. Estamos viviendo el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. El primer tiempo fue el tiempo de Dios. Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. Dios, todo lo que quería comunicar lo hacía a través de los profetas. Nadie había visto a Dios. Dios le hablaba, le comunicaba sus sentimientos. Cuando Dios estaba muy contento, lo hacía a través de los profetas. Cuando Dios estaba muy enojado, lo hacía a través de los profetas. Ese es el primer tiempo, el tiempo de Dios.
El segundo tiempo. El segundo tiempo es el tiempo del Hijo. Dios habitó entre nosotros, tomó condición humana y se movió entre nosotros. El segundo tiempo de Dios es el tiempo del Hijo, en la santa persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Fue el segundo tiempo y la humanidad en aquel tiempo no lo quiso, lo rechazó, le dio muerte, pero Él con su poder santo resucitó. Tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. Dios manda a su Santo Espíritu para quienes creen en Él y hace que habiten en ellos. El tercer tiempo es el tiempo del Espíritu Santo, por lo que estamos viviendo el tercer tiempo. Ya dije, el primer tiempo es del Padre, el segundo tiempo del Hijo, este es el tercer tiempo. Es el tiempo en el que nosotros podemos clamar al Espíritu Santo y Dios viene junto con el Hijo. Como decimos en la plegaria del credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo entonces está entre nosotros, habitando con nosotros. ¿Qué es el Pentecostés? Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Atención a lo siguiente. Teológicamente, Pentecostés significa la presencia de Dios en su iglesia. Repito, teológicamente significa la presencia de Dios en su iglesia. Eclesiológicamente, Pentecostés significa el bautismo de la iglesia en el Espíritu Santo. La iglesia recibe su bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este es el concepto eclesiológico. Pentecostés significa el bautismo de la iglesia por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 5. Jesucristo les hace esta mención. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y el versículo 5 específicamente Jesús dice, Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Se refería al día de Pentecostés. Ustedes, iglesia, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días en Pentecostés. Eclesiológicamente, Pentecostés significa el bautismo de la iglesia en el Espíritu Santo. Del versículo 12 al versículo 14, aquí se nos narra qué se requiere para recibir al Espíritu Santo como iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Escuche. Dice así. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado Los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior, donde se alojaban siempre. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A qué se refiere? Para recibir al Espíritu Santo es necesario estar unidos en oración. Parroquia, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo como comunidad, necesitamos estar unidos. Fuera toda división. María Santísima en medio. Se reunían a la oración junto con María, la Madre de Jesús. Estimados hermanos, usted y yo sabemos que María Santísima es la esposa del Espíritu Santo. En el Santo Rosario decimos,
Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo. María Santísima es la esposa del Espíritu Santo. Algunos hermanos no católicos dicen, ¿en dónde te atreves a decir esto? San Lucas lo dice en el capítulo número 1, versículos del 26 en adelante, en la Anunciación, que es el Espíritu Santo quien con el poder de su sombra cubrirá a María Santísima para que quede embarazada. Y de aquí el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, no creado por condición humana. María Santísima, esposa del Espíritu Santo, y tiene que estar en medio de la comunidad. Hermanos míos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos del 1 al 4, aquí nos encontramos con el evento preciado para nosotros, la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Repito, requisito, estar unidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido tremendo, como una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran palabra de Dios. Día de Pentecostés, todos reunidos en el mismo lugar, esperando al Espíritu Santo, con María Santísima en medio. El Espíritu Santo llega, los bautiza y los hace hablar en lenguas, en diferentes lenguas. Quiero apuntalar algo que es bien importante. Hay algunos coros de nuestra Iglesia Católica que cuando cantan aquel himno que dice, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Dicen, en alguna parte del canto, me quema, pero antes dicen, como un rayo cayendo sobre mí. No. San Lucas 10:18 dice, Jesús dice ahí, yo vi a Satanás caer a la tierra como un rayo. Si se refieren al canto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que fue como lenguas de fuego. Por lo que esa parte del canto debe modificarse, no como un rayo, sino como fuego. Y debe decir así, como fuego cayendo sobre mí, me quema. Porque si es rayo sería, me parte. Para todos los coros, para todos los ministerios de música, ese canto debe decir como fuego. En el mismo Hechos de los Apóstoles, pero del 14 al 19, nos encontramos con un texto de los más hermosos, porque Jesús por primera vez es predicado. ¿Y saben quién predicó ese día? Pedro, el más callado, el que no hablaba, el iletrado, empezó a hablar en público. Dijo el apóstol Pedro, una vez que recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz, se dirigió a ellos y les dijo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que quiero que sepan. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Palabra de Dios. Jesús es proclamado por primera vez. ¿Por quién? Por el apóstol Pedro. Movidos por el Espíritu Santo. ¿Recuerda usted cómo estaba la comunidad antes? Temerosos. Esa comunidad estaba con miedo, encerrados. Pero con la llegada del Espíritu Santo tomaron un poder. Nuestra iglesia, nuestras comunidades, con el Espíritu Santo en medio, pueden tomar un gran poder. El poder de hablar, el poder de animar, el poder de caminar y acompañar en los proyectos de nuestras parroquias. Hermanos, el primer milagro, esa fue la primera predicación. El primer milagro de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo es en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban en la puerta hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó su mirada en él y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús de Nazaret, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que acababa de suceder. Palabra de Dios. Los apóstoles ahora haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer milagros en nuestra vida, muy cerca de nosotros y con nosotros. Quiero decir algo más que es también importante. Atienda a esto, ponga mucha atención. Hay muchas personas que preguntan: oiga, ¿qué es el Espíritu Santo? Y muchas personas de buena fe, católicos, contestan: es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es aliento de vida, es dulce huésped del alma, es fuego que consume y fuego que anima. Todas esas respuestas están muy bien. Pero una vez que tenemos la formación en el Espíritu Santo, a la misma pregunta tenemos que hacer una corrección. Repito la pregunta. La pregunta es: ¿qué es el Espíritu Santo? Y usted puede responder con todas las respuestas, permítame la redundancia que ya dio, pero corrigiendo la pregunta. ¿Cómo sería? El Espíritu Santo no es un qué. El Espíritu Santo es un quién. Porque un qué es un algo, un objeto. Y un quién es un alguien. Es un ser vivo, dinámico. Por lo que la pregunta correcta es: ¿quién es el Espíritu Santo? No es ¿qué es el Espíritu Santo? 2. Al Espíritu Santo no se le evoca. Al Espíritu Santo se le invoca. Se evocan la poesía, las letras que no hablan por sí solas, hay alguien que tiene que decirlo. Se evoca a los nombres de los muertos, a los espíritus muertos. Pero al Espíritu Santo, que es un espíritu vivo, al Espíritu Santo se le invoca, no se le evoca. 3. Cuando se invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere, desea, a ese movimiento del Espíritu Santo hacia nosotros se llama efusión. A ese movimiento se llama efusión. Si usted ha estado en una asamblea y está clamando al Espíritu Santo, está invocando al Espíritu Santo, se siente como una energía que no se puede describir. Es la efusión del Espíritu Santo. Y de pronto usted ve que en alguien de los que están ahí se cae, se llama descanso en el Espíritu. Y eso se llama manifestación. El Espíritu Santo se manifestó y se puede manifestar con mociones y con dones. ¿Qué es una moción? Una moción es un movimiento involuntario. Un movimiento que el mismo Espíritu Santo lo provoca. Es posible que la persona esté paradita orando y cuando vuelve en sí está danzando, está bailando, está moviendo movimientos incontrolables. Esto es una moción. También mociones son ideas inspiradas por el Espíritu Santo. Todo eso lo provoca la presencia del Espíritu Santo. Y nos da dones y carismas. Dones dentro de nuestra iglesia. El don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de consejo, de fortaleza, de piedad y de temor de Dios. Son los dones del Espíritu Santo que podemos clamarlos y obtenerlos.
Voy cerrando la predicación y escuche esto que también es interesante. Los frutos del Espíritu Santo los encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos son caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Todo esto es lo que se tiene que manifestar en la presencia de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Toda aquella persona que se diga, yo tengo el Espíritu Santo, es la persona que más alegre está, que más paz pone, que domina su temperamento, su carácter, que es afable, que es solidario, altruista. La presencia viva del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Por último, Jesús nos hace una advertencia. Podemos insultar al Padre, podemos insultar al Hijo, pero hay de aquel que ofenda al Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, versículos 31 y 32. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tiene perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. Usted se preguntará, ¿y qué tipo de calumnias? Por ejemplo, los judíos en algún momento insultaron al Espíritu Santo diciendo, tú expulsas a los demonios con el espíritu de Belcebú. Jesús se molestó porque sabía que es con el poder del Espíritu Santo. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Por eso, el pueblo judío, mientras no reconozca su pecado, estará condenado. 2, otro insulto al Espíritu Santo. Ya expliqué hace un rato que María Santísima es la esposa del Espíritu Santo. En otras iglesias podrán clamar al Espíritu Santo, pero mientras estén insultando a la esposa del Espíritu Santo, que es María Santísima, ahí no está el Espíritu Santo. Es otro pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado contra el Espíritu Santo. Negar la presencia de Jesús en la Santísima Eucaristía. Que por la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino para convertirse en la sangre preciosa de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo. La epíclesis, la invocación al Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo. Si usted conoce a alguien que duda, que blasfema, está pecando contra el Espíritu Santo. Y un ejemplo común de pecado contra el Espíritu Santo y que a veces no le tomemos importancia, o lo peor es la conciencia escrupulosa. ¿A qué nos referimos con la conciencia escrupulosa? Una persona que peca y que considera que sus pecados son tan grandes, que Dios no tiene la capacidad de voltearlo a ver. Que Dios dice, es por demás que yo lo busque, no lo voy a perdonar. Eso es un pecado al Espíritu Santo. Conciencia escrupulosa. Y el otro pecado, la conciencia laxa. ¿A qué nos referimos con la conciencia laxa? Nos referimos a aquella persona que dice, yo puedo seguir pecando, no hay ningún problema. Ya entendí que el Espíritu Santo, que Dios mismo es perdón, es misericordia plena. Así que cualquier pecado que yo cometa o siga cometiendo, Dios me va a perdonar. Es misericordioso. Conciencia laxa. También es un pecado contra el Espíritu Santo, es retar al Espíritu Santo. Estimados hermanos, que Dios bendiga su vida espiritual dentro de la iglesia. Que Dios bendiga este caminar. Y que el bautismo del Espíritu Santo a nuestra iglesia venga a reanimarla, venga a revivirla. Venga a darnos nuevas fuerzas. Que Dios reparta sus dones. Queremos más predicadores y más predicadoras
Queremos más sacerdotes dentro de nuestra iglesia, religiosas. Necesitamos más vocaciones. Necesitamos personas seglares con el Espíritu Santo para que nos puedan iluminar, para que nos puedan guiar. Pidamos juntos la presencia del Espíritu Santo en este día y nos dispongamos a las normatividades de nuestra iglesia y de cada párroco para seguir cooperando dentro del proyecto parroquial. Eso también es obedecer al Espíritu Santo. Que Dios bendiga todo lo que hagan, que Dios bendiga a su familia. Gracias por este momento. Hasta pronto. Feliz día de Pentecostés.